Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un documento que nos enviaron ustedes, nuestros oyentes. Ajá. Se trata del Desarrollo de Contenidos ADM Macanoni, General 2025 de Poto PDF de Carabineros de Chile. Y bueno, la petición específica fue echar un vistazo a la Unidad 1. La primera unidad Exacto. La que trata sobre la introducción a las organizaciones y la administración en general. es la base, ¿no? Para entender el resto del documento. Claro, es como la base, el fundamento para entender cómo funcionan las organizaciones, cuál es el rol de la administración dentro de ellas, y nos presentan varios conceptos clave y también algunas perspectivas históricas. Interesante. Sí. Entonces, como siempre en The Deep Dive, vamos a explorar este documento que en este caso es como nuestro material de capacitación. Sí. Y nuestra misión de hoy es extraer la información más importante de esta unidad, o sea, ofrecerles a ustedes una especie de atajo para entender los conceptos básicos de la administración según Carabineros de Chile. Perfecto. ¿Listos para empezar? Bueno, esta unidad 1, como dijimos, sienta las bases. Empieza con el tema de las organizaciones Ajá. y nos dan una definición de lo que es una organización. A ver. Dicen que es un grupo de personas asociadas bajo una estructura determinada para lograr un objetivo común. Suena bastante general. Sí, es una definición general, pero útil. Y luego, para complementar esta idea, traen a colación la definición de Chiavenato, Ah, el famoso Chavinazo. Chiavenato del 2007, que dice que una organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas de dos o más personas. Ajá. O sea, se necesita más de una persona, obviamente, para que haya una organización. Y estas actividades tienen que estar coordinadas de manera consciente. No es algo que surge al azar. Claro, hay un propósito detrás. Exacto. Y si juntamos ambas definiciones, podemos identificar tres componentes clave de una organización. Primero, los objetivos y metas en común. Ujú. Segundo, un mínimo de dos personas. O sea, la cooperación es fundamental. Y tercero, una estructura determinada que establece las relaciones de trabajo. Ok, tiene sentido. Y fíjate que el documento, aunque no lo cita directamente, menciona una fuente externa que habla sobre la composición de Carabineros de Chile. ¿En serio? ¿Y dónde está esa fuente? Está en la sección de contenidos desglosados. Hay un enlace a un documento en Scribd. Interesante. Y esto nos muestra cómo estos principios, que parecen muy generales, se aplican a una organización específica como Carabineros de Chile. Sí, porque al final una organización policial también tiene que tener objetivos claros, una estructura definida y personas trabajando juntas. Exactamente. Ahora, la siguiente pregunta que se plantea en el documento es ¿por qué se crean las organizaciones? Buena pregunta. Y dan dos fundamentos principales. El primero es la satisfacción de necesidades. O sea que las organizaciones existen para cubrir necesidades, ¿no? Exacto. Y especifican que se trata de necesidades sociales que van más allá de simplemente bienes de consumo. ¿Y qué ejemplo dan de esto? Usan como ejemplo a Carabineros de Chile. Claro, tiene sentido. Dicen que el propósito de Carabineros es asegurar la efectividad del derecho, garantizar y mantener el orden público y la seguridad interior en todo el país, y cumplir otras funciones que encomiendan la Constitución y la ley. Un objetivo bastante amplio. Sí, bastante amplio. Y también menciona que dependen directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública Ajá. y que se conectan administrativamente a través de la Subsecretaría del Interior. O sea, no están aislados, sino que forman parte de una estructura mayor. Claro, como parte del gobierno. Exacto. Y también hablan de las relaciones con otros ministerios a través de la subsecretaría y con autoridades regionales, provinciales y comunales, a través de los distintos niveles de la propia organización de Carabineros. Suena complejo. Sí, es una red compleja de interacciones. Y para reforzar esta idea de la necesidad de las organizaciones, plantean una pregunta. ¿Puede el hombre solo satisfacer todas sus necesidades de subsistencia en el mundo actual? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta, salvo excepciones como vagabundos o ermitaños, es no. Claro, es difícil imaginarse a una persona sola cubriendo todas sus necesidades en la sociedad actual. Exacto. Y por eso se crean organizaciones, porque nos permiten colaborar y alcanzar objetivos que serían imposibles de lograr individualmente. Tiene mucho sentido. El segundo fundamento que dan para la creación de organizaciones es el bienestar social. ¿Y eso qué significa? Aquí se enfocan en las necesidades sociales de los empleados dentro de la organización. Ah, o sea, no solo las necesidades de la sociedad en general, sino también de las personas que trabajan dentro de la organización. Exacto. Y es importante diferenciarlo de la responsabilidad social empresarial, que tiene un alcance más amplio, considerando el impacto en el medio ambiente, la sociedad, los clientes, la comunidad y, por supuesto, los empleados. Sí, son dos conceptos relacionados pero distintos. Correcto. Ahora, hablando de las funciones de las organizaciones, el documento dice algo muy interesante.
¿Qué dice? Que las funciones de las organizaciones no son estáticas. O sea, que cambian con el tiempo. Exacto. Están en constante redefinición y reinvención. Las comparan con seres vivos en un proceso de cambio continuo. Una buena analogía. Y dentro de estas funciones destacan la función económica. ¿Y en qué consiste esa función? Dicen que se alcanza cuando la función social se cumple, o sea, cuando la organización logra satisfacer las necesidades para las que fue creada, y a partir de ahí se genera riqueza a través de la venta de bienes o servicios. Claro, la función económica está ligada a la generación de valor. Exacto. Y aquí entran en juego conceptos como la competitividad y la rentabilidad. Ok, o sea, la organización tiene que ser eficiente para poder generar riqueza y competir en el mercado. Exactamente. Y el último punto que mencionan en esta sección de las funciones es la responsabilidad social corporativa en el contexto del servicio público. Interesante. Pero no dan muchos detalles al respecto. Simplemente lo mencionan como un tema importante a considerar. Quizás lo desarrollen más adelante en el documento. Puede ser. Bueno, ahora pasamos a la segunda sección de esta unidad, que trata sobre la administración. A ver. Y aquí nos presentan los principales enfoques o escuelas de pensamiento administrativo. Ok, ¿cuáles son? El primero es el enfoque clásico, también conocido como administración científica. Ah, el clásico Taylorismo. Exacto. La figura clave aquí es Frederick Taylor. Sí, el padre de la administración científica. Él propuso estudiar y tratar la organización y la administración de manera científica, o sea, dejar atrás la improvisación y el empirismo. O sea, aplicar el método científico a la gestión. Sí. Y para ello, desarrolló 4 principios fundamentales. A ver, recuérdamelos. El primero es la organización científica del trabajo. Se trata de reemplazar métodos ineficientes y evitar la simulación del trabajo. O sea, optimizar los procesos. Exacto. Y para ello hay que considerar los tiempos, los movimientos, las operaciones responsables, las herramientas, etc. Buscar la forma más eficiente de hacer cada tarea. Exactamente. El segundo principio es la selección y entrenamiento del trabajador. O sea, poner a la persona adecuada. ¿Ah? Sí. Y para eso, Taylor decía que hay que definir los requisitos mínimos para un desempeño eficiente y seleccionar al personal más calificado. Y luego entrenarlos adecuadamente para que puedan realizar su trabajo de la mejor manera. Exacto. El tercer principio es la cooperación entre directivos y operarios. O sea, que haya una buena comunicación y trabajo en equipo. Sí, pero Taylor iba más allá de eso. Él decía que hay que alinear los intereses de ambos, o sea, que los directivos y los operarios tengan un objetivo común. ¿Y cómo se logra eso? Él proponía un sistema de remuneración basado en la eficiencia o por unidad producida. O sea, que los trabajadores ganen más si producen más. O sea, incentivar la productividad. Exacto. Y para lograr esta cooperación, Taylor sugirió varios mecanismos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la remuneración por unidad de trabajo, una estructura de jefes funcionales, que serían especialistas en diferentes áreas, y una clara división del trabajo entre directivos, que se encargan de la planificación, y operarios que se encargan de la ejecución. Y el cuarto principio es la responsabilidad y especialización de los directivos en la planificación del trabajo. O sea, que los jefes se encarguen de pensar y los trabajadores de hacer. En resumen, sí. Los directivos asumen la responsabilidad de planificar, organizar, dirigir y controlar, mientras que los trabajadores se enfocan en la ejecución de las tareas. Ok, ¿qué entiendo? Bueno, además de Taylor, el documento menciona a otro autor importante del enfoque clásico, Henri Fayol. Sí, Fayol también es muy conocido en la administración Él se enfocó más en la estructura general de la organización para lograr la eficacia. y desarrolló sus famosos 14 principios de la administración. Exacto. ¿Te acuerdas de algunos de ellos? Ujú. Déjame ver. División del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección. Sí. Esos son algunos de los más conocidos. En total son 14 que abarcan muchos aspectos de la gestión organizacional. Y el documento incluso nos da un enlace a un artículo que habla sobre la teoría clásica de la administración, si quieres profundizar en el tema. Perfecto, lo revisaré. Bueno, después del enfoque clásico, pasamos al enfoque humanista, también conocido como la teoría de las relaciones humanas. Aquí se empieza a considerar el factor humano. Exacto. Este enfoque surge como una reacción a las prácticas tayloristas, que se consideraban demasiado rígidas y deshumanizadas. Claro, porque los trabajadores no son máquinas. Exacto. Y aquí entran en juego especialistas en ciencias sociales, como antropólogos, sociólogos, psicólogos, que empiezan a investigar aspectos que antes se ignoraban en la administración. ¿Cómo cuáles? Las actitudes, las motivaciones, los procesos de grupo, los efectos del liderazgo, la interacción social, etc. O sea, el lado humano de la organización. Exacto.
Y la idea central de este enfoque es que el factor humano es lo más importante. Una idea que hoy en día nos parece obvia, pero que en su momento fue revolucionaria. Sí. Y una figura clave en este enfoque es Elton Mayo, que realizó los famosos experimentos de Hawthorne en la Western Electric Company. Ah, sí, los experimentos de Hawthorne, muy famosos en la historia de la administración. Estos experimentos empezaron en 1927 y duraron hasta 1932. Inicialmente buscaban medir cómo los cambios en la iluminación afectaban la productividad de los trabajadores. Pero descubrieron algo más importante que eso. Exacto. Se dieron cuenta de que factores sociales y psicológicos, como la atención que se les prestaba a los trabajadores, tenían un impacto mucho mayor en la productividad que las condiciones físicas del trabajo. O sea, que los trabajadores se sentían más motivados y producían más cuando se les trataba bien y se les hacía sentir parte de un equipo. Exactamente. Y el propio Elton Mayo dijo que Hawthorne era un lugar para demostrar problemas humanos intactos, que iban más allá de la superficialidad de la organización industrial corriente. Una frase muy profunda. Sí. Y el documento resume las principales bases teóricas de este enfoque. ¿Cuáles son esas? Bueno, citando a Ludovich, dicen que el trabajo es inherente a la naturaleza humana, que los seres humanos son unidades psicosociales indivisibles, cuya iniciativa e inteligencia no pueden ser ignoradas, y que son seres complejos con múltiples motivaciones que requieren ser entendidas para lograr su integración en el grupo y en el marco social de la empresa. O sea que hay que ver a los trabajadores como personas completas, con sus necesidades y motivaciones, y no solo como piezas de una máquina. Exacto. También mencionan la importancia de los mecanismos de selección de personal para identificar rasgos de la personalidad y predecir el comportamiento y la adaptabilidad en la organización. Y plantean que el conflicto organizacional puede surgir de diferencias funcionales, causadas por desajustes psicológicos, mala comunicación, bajo sentido de pertenencia o liderazgos impositivos, así como de la lógica irracional del trabajador ante cambios en las relaciones sociales o la falta de conciencia de los objetivos compartidos. O sea que el conflicto puede tener muchas causas y no siempre es culpa del trabajador. Exacto. Sin embargo, el propio documento presenta una crítica a la teoría de las relaciones humanas. ¿En serio? ¿Cuál es la crítica? Dicen que se centra demasiado en los aspectos psicosociales, dejando de lado los conocimientos técnicos, la experiencia, las habilidades y las destrezas de los trabajadores, y que aparentemente atribuye los conflictos organizacionales únicamente a la naturaleza irracional de los trabajadores o a su falta de conciencia de los objetivos de la empresa, sin considerar causas externas o la falta de participación de los trabajadores en la definición de esos objetivos. Es una crítica válida. Hay que encontrar un equilibrio entre el factor humano y los aspectos técnicos de la organización. Exacto. Y el documento nos da un enlace a un artículo que habla sobre la teoría de las relaciones humanas, si quieres profundizar en el tema. Bueno, lo tendré en cuenta. Pasamos ahora al enfoque sistémico, que establece una conexión entre la tecnología y la administración. Interesante. ¿Y en qué consiste este enfoque? Bueno, lo definen como una disciplina que busca mejorar el rendimiento de la empresa y lograr sus objetivos estratégicos a través de la tecnología de la información. O sea, que la tecnología es una herramienta clave para la administración. Exacto. Y también hablan de la administración eficiente de los recursos tecnológicos, económicos y humanos. O sea, que hay que gestionar todos los recursos de la empresa de manera integral. Sí. Y la clave de este enfoque es el concepto de sistema. Un sistema. Sí, un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados con un objetivo común. Ah, o sea que la empresa se ve como un sistema donde todas las partes están conectadas. Exacto. Y el documento nos da varios enlaces a artículos que explican la aplicación del enfoque sistémico tanto en la tecnología como en la administración. ¿Y qué dicen esos artículos? Bueno, por ejemplo, que en la tecnología el enfoque sistémico ayuda a los equipos a ver los retos en un contexto más amplio y en la administración ayuda a los gerentes y líderes a tomar decisiones más informadas. Interesante. Y entre las características clave del enfoque sistémico mencionan la importancia de las relaciones entre los elementos, la consideración de las dinámicas temporales, o sea, cómo evolucionan las cosas con el tiempo, una perspectiva holística, es decir, ver el panorama completo, y la interdependencia de los componentes del sistema. O sea, aquí hay que tener en cuenta cómo interactúan todas las partes del sistema y cómo cambian con el tiempo. Exacto. Y después tenemos los nuevos enfoques, que son las características de la administración en el siglo XXI. Aquí se destacan dos elementos principales, la mejora continua y la reingeniería. Dos conceptos muy importantes en la administración moderna. Sí. La mejora continua se presenta como un objetivo para alcanzar la calidad de los productos o servicios de la organización a mediano y largo plazo,
a través de una mejora gradual con la participación de los empleados. O sea que la calidad se construye poco a poco, con el esfuerzo de todos. Exacto, y la definen con una filosofía de gestión basada en el análisis y la optimización constante de los procesos, productos y servicios para aumentar la calidad y reducir el desperdicio. Una filosofía que se aplica en muchos ámbitos, no solo en la administración. Sí, y por otro lado tenemos la reingeniería que surgió en Norteamérica en los años 90. Una época de grandes cambios. Sí, debido a la rapidez de los cambios y la dificultad de las organizaciones para adaptarse, surgió la necesidad de replantear y rediseñar los procesos. O sea, una especie de revolución en la empresa. Sí, la definen como reingeniería de procesos, que consiste en repensar la organización y rediseñar todos sus procesos para lograr mejoras drásticas. Un cambio radical. Exacto. Y entre los objetivos de la reingeniería mencionan mejorar la calidad, reducir los errores, disminuir los costos, aumentar la velocidad, optimizar los flujos de trabajo y crear ventajas competitivas. Un montón de beneficios. Sí. Y el documento incluso menciona los pasos para llevar a cabo una reingeniería de procesos y señala a Michael Hammer y James Champy como los creadores de este concepto. Y también nos da un enlace a un artículo que habla sobre la reingeniería. Muy completo. Sí. Y finalmente, dentro de los enfoques principales, se menciona Max Weber y su teoría de la burocracia de la administración. Weber, un clásico de la sociología. Sí, él consideraba la burocracia como una forma de organización social racional y eficiente, esencial para los estados y las empresas modernas. O sea que la burocracia no es necesariamente algo negativo. Exacto. Y entre las características de la burocracia, según Weber, mencionan la organización jerárquica del trabajo, la precisión, la rapidez, la uniformidad, la eficiencia en costos, tanto objetivos como personales, y su naturaleza como una forma de gestión social que busca la eficiencia y la precisión. O sea que la burocracia, bien entendida, puede ser una herramienta muy útil. Sí. Y también destacan su influencia en la psicología organizacional y la sociología moderna, y nos dan un enlace a un artículo que habla sobre la burocracia según Weber. Muy bien. Bueno, después de revisar estos enfoques, el documento nos ofrece una definición de administración. A ver. Según Hidalberto Chiavenato, la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización para lograr sus objetivos. Las 4 funciones clásicas de la administración. Exacto. Y se enfatiza la necesidad de que un administrador sea un líder completo, con el conocimiento, las habilidades y la experiencia necesarios para una gestión organizacional efectiva. O sea que no basta con saber las funciones, sino que hay que tener las capacidades para llevarlas a cabo. Exactamente. Y también se recuerda que las teorías administrativas surgieron para abordar problemas empresariales en diferentes épocas y que siguen siendo relevantes para aplicar las mejores prácticas actuales. O sea que la historia de la administración nos puede enseñar mucho. Sí. Y a continuación se definen algunos conceptos clave relacionados con la administración: eficacia, eficiencia, gestión y productividad. 4 conceptos que a veces se confunden. Sí. La eficacia se define como la capacidad de lograr los resultados esperados, enfocándose en hacer lo correcto en el momento adecuado y se relaciona con aspectos generales de la empresa. O sea que la eficacia se mide por los resultados. Exacto. Y dan una fórmula para calcularla. ¿Y la eficiencia? La eficiencia se define como la capacidad de utilizar los recursos disponibles de manera óptima, centrándose en los medios para lograr los fines, y se relaciona con los detalles operativos de la empresa. O sea que la eficiencia se mide por el uso de los recursos. Exacto, y la explican como hacer las cosas bien, buscando la mejor relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos. O sea que la eficiencia tiene que ver con el cómo se hacen las cosas. Sí. Y luego explican la gestión, desde su origen latino, gestios, y la diferencian de la simple administración. ¿Y cuál es la diferencia? La gestión se asocia con la optimización de la dirección y el logro de mejores resultados, incluso mejorando las buenas prácticas del pasado. O sea que la gestión va más allá de la administración. Sí, y específicamente definen la gestión policial como la realización de acciones tanto en la administración como en las operaciones policiales para optimizar los resultados. Interesante. Y finalmente definen la productividad como la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados. Un concepto fundamental en la economía. Sí. La explican como la cantidad de producción de un trabajador en relación con sus insumos. Y destacan su importancia para el éxito empresarial y personal, mencionan diferentes formas de calcularla y los factores que influyen en ella. ¿Y dan algún ejemplo? Sí, dan el ejemplo de un jefe de destacamento que logra mejorar la productividad, en este caso reducir la victimización y el temor, sin recursos adicionales, a través de una mejor planificación, organización, medición y control de los resultados.
Un buen ejemplo de cómo la gestión puede optimizar los recursos. Exacto. Y para cerrar esta unidad, se explora la relación entre administración y organización. Dos conceptos muy relacionados. Sí. Expliquen que la administración es el proceso de gestionar los recursos y capacidades de una organización para su funcionamiento eficiente, mientras que la organización es el conjunto de estructuras que se adaptan a las características de la empresa y su personal. O sea que la administración se encarga de gestionar la organización. Exacto. Y concluyen que ambas están relacionadas en los procesos de análisis, planificación, dirección y control, y que son vitales para maximizar los recursos y generar mejores resultados para el éxito de una empresa. O sea que una buena administración y una buena organización son la clave del éxito. Exacto. Y bueno, eso es todo por hoy. En esta unidad 1 hemos cubierto las definiciones fundamentales de organizaciones y administración, las razones detrás de la creación de organizaciones, sus funciones básicas y una visión general de los principales enfoques de la administración. Un buen repaso de los conceptos básicos. Sí. Y ahora te dejamos a ti, nuestro oyente, con una pregunta para reflexionar. A ver. Considerando estos diferentes enfoques administrativos, ¿cuál crees que es el más relevante o enfrenta los mayores desafíos en una organización moderna como Carabineros de Chile? ¿Y por qué? Buena pregunta. Te invitamos a reflexionar sobre el equilibrio entre la estructura, los factores humanos, la tecnología y la mejora continua en el contexto específico de una institución como Carabineros. Un tema complejo y muy interesante. Sí. Y bueno, nos despedimos aquí. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.